Todavía no. Estamos. Bueno, vamos con el módulo 7, ley de resonancia, que es también un tema clave para, para comprender todo lo que estamos estudiando, ¿no? Que es el tema de la energía. Así que vamos a empezar para entender un poco qué es la resonancia, ¿no? Y entender que a través de esta ley que vamos a ver hoy, se podemos comprender todo el universo, todo lo que existe, porque todo está comunicado a través de sí por medio de vibraciones. O sea, todo lo que es, ¿se acuerdan que ya vimos que todo es energía? Bueno, esa energía quiere decir que está todo vibrando, está todo comunicado a través de ondas y de vibraciones. Así que este es un tema que atraviesa todo. Luis, ¿querés agregar algo? Sí, simplemente recordarles que hubo un tiempo en que nuestro lenguaje era tremendamente limitado, absolutamente limitado a algún tipo de sonidos y donde el ser humano tenía tremendamente desarrollado todo esto de la conexión por vibración, ¿no? Ya el otro día creo que lo habíamos comentado. Como estamos dando dos cursos, no sé si lo comentamos aquí o lo comentamos en el otro, en el presencial, pero no sé si recuerdan cuando les decíamos que cómo mueren los animales en los tsunamis, los animales domésticos y los seres humanos, ¿no? Que están observando el tsunami cuando los animales salvajes hace algunas horas ya emprendieron su retirada hacia lugares más seguros. Y eso es el mundo de las vibraciones que nosotros no es que no lo tenemos, pero lo hemos perdido. Entonces, todas las cosas, todos los seres y cosas, o sea, todo en el universo tiene una vibración propia. Y también esto sucede intrínsecamente, o sea, hacia adentro, nuestros órganos, nuestras células, todo nuestro cuerpo y toda la materia, por ejemplo, un hogar, una casa, una habitación donde alguien está viviendo, todo tiene una vibración. Entender esto es súper importante porque lo que nos tenemos que poner a ver es cómo vibramos, ¿no? Cómo estamos vibrando, porque en base a cómo yo estoy vibrando, por ejemplo, cómo son mis pensamientos, mis emociones, van a ser también las células de mi cuerpo las que están vibrando y ahí uno entiende un poco la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Cómo estoy vibrando, que mis células están vibrando de determinada manera, que las pone sana o las enferma. Entonces vamos directo a la ley de resonancia. Ahí me gustaría hacer una introducción breve para contarles por qué la ciencia en una parte se fracciona y deja de observar, deja de estudiar inclusive aquello que es intangible. Y esto viene de la época en que Isaac Newton comienza a estudiar los planetas y comienza a estudiar sus recorridos. Esto lo que voy a contar, lo digo como dato histórico, no tiene ningún tipo de connotación de crítica ni de juicio, ni de prejuicio, pero lo cierto es que en ese momento gobernaba el planeta Tierra la Iglesia, en sus diferentes formatos, ¿no? Cuando Newton empieza a observar algún tipo de movimiento intangible, la iglesia de alguna manera lo intima a hacer un acuerdo de que los investigadores se dediquen a observar la materia, que de lo intangible se ocupaban ellos. Y esto le dio un sesgo hasta hoy a la ciencia, hasta hoy. Bueno, los últimos 30 años podemos decir que o 40 o 50 han ampliado muchísimo su visión, inclusive a nivel médico. Ahí lo tenemos al doctor Jorge Carvajal como un representante
la sintergética. Él creó la sintergética como la unión de la medicina materialista y alopática y específica, pero sumada a eso todo lo energético de las otras culturas, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que el pacto que hace la Iglesia con los investigadores de la época representados por Isaac Newton fue: ustedes estudien lo tangible, que de lo intangible nos encargamos nosotros. Y eso, bueno, le dio el sesgo a la ciencia que trae hasta hace muy poco tiempo y muy internalizado, ¿no? Bueno, veamos la ley de resonancia. Hay un campo de energía que lo une todo con todo. Cuando hablamos de campo de energía o campo cuántico también, es ese campo, ese espacio, por decirlo de alguna manera, que mueve millones de millones de millones de información, ¿m? En el cual está todo el universo funcionando. Entonces, y está unido a través de toda esa información, todo con todo. No nos podemos separar, todos somos uno, por ahí algunos dichos, ¿no? Ese campo de energía une todo, y todos con todo, lo material, lo inmaterial, lo que tiene vida, lo que no tiene vida, todo está unido. ¿Querés También podemos... agregar algo? Fal- No, 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 está bien. También podemos decir que nosotros construimos nuestro campo, y esto es, me parece que es el tema clave que nos toca, que nosotros construimos nuestro campo de resonancia a través del lenguaje de los sentimientos, de los pensamientos, la energía que generamos con los pensamientos y también a través de nuestras convicciones. Todo esto genera un campo de resonancia que determina nuestra frecuencia vibratoria y eso determina también qué vamos a atraer y qué no vamos a atraer a nuestras vidas. Yo recuerdo en este sentido, creo que también ya lo comenté, cuando fui a hacer el curso a Nuevo México, había un grupo bastante importante de personas, unas 30, 40 de distintos, bien diversas, bien heterogéneo el grupo, había artistas, empresarios, gente de la comunidad hippie, de todo. Y cada uno fue a hacer ese taller porque quería conectarse con algo. Había un japonés que no podía vender un libro que había escrito. Y a cada uno de los cuestionamientos, David, que es el metodizador el quien metodizó un sistema de sanación a través de la respiración, decía: ¿qué energía están emanando que están atrayendo esto a sus vidas? Y ahí había desde alguien que decía: a mí me tocan todos los hombres de tal característica, o mujeres o varones que decían: a mí siempre me relaciono con mujeres de este tipo, otros que decían: siempre que hago un proyecto no me sale, y él siempre respondía de la misma manera: sientan y conéctense para saber qué energía están emanando, que están atrayendo esto a ustedes. Y esto es ni más ni menos que lo que estamos diciendo a través de la ley de resonancia, ¿no? ¿Dice? Acá cabe recordar que también ya lo comentamos en algún momento, la potencia del corazón. Sabemos que el pensamiento tiene mucha potencia, mucha energía. Nuestro corazón tiene 60 veces más potencia a nivel de resonancia que en la mente. Entonces, cuando podemos unir mente y corazón, somos muy potentes, co-creadores en este universo, ¿no? También es el campo electromagnético que genera el corazón tan potente, el corazón es el que traduce las emociones, las creencias, las convicciones a ondas y se las pasa al cerebro, a la mente. El cerebro es el que va a producir determinadas hormonas de acuerdo a esas ondas que recibió. Entonces, fíjense cuán importante es empezar a conectarnos mucho más con el corazón y sanar nuestro corazón.
Bueno, ya vimos también el tema de los chakras del corazón, ¿no? Entonces empezar a trabajar mucho este chakra del corazón porque es lo que va a dar una potencia increíble a nivel de vibración a nuestra vida. Yo agregaría, Gise, también, si me Sí. permitís, el gran empoderamiento, esto que parece a veces nos hace sentir un poco culposos cuando alguien nos dice, ¿no? Bueno, pues tú has creado todo lo que te ha sucedido en tu vida, lo bueno y lo malo, a través de tus sistemas de pensamiento, convicciones, rigideces, adaptaciones o no adaptaciones, es decir, vibración y frecuencia. Y a pesar de que parece que nos carga un poquito con eso, también tiene un lado maravilloso porque nos está empoderando, nos está diciendo que de verdad nuestro futuro puede ser co-creado junto con el universo y somos protagonistas de esa co-creación o de esa creación. Es decir, el destino lo estamos construyendo en este momento nosotros, nuestro destino a través de cómo estamos vibrando, qué niveles, y ahora vamos a hablar de frecuencias vibratorias también en un ratito más, pero quiero hacer hincapié en este poder y empoderamiento y protagonismo que nos da esta teoría, esta ley, perdón, no es una teoría, es una ley sobre nuestra propia vida. Recuerdo también que Albert Einstein ya dijo, la energía dirige a la materia, nada menos que Albert Einstein, ¿no? También a esto lo podemos relacionar con los toltecas, un tema que ya vimos, donde nos hablaban mucho de ser o víctimas o ser los protagonistas de nuestra vida, ¿no? Y en este sentido, cuando trabajamos con este empoderamiento que decía Luis recién, eh, siempre que estemos conectados con el corazón, se van a cumplir todo lo que, de eso, todo lo que nosotros profundamente estemos convencidos. Entonces, empezar a mirarnos desde ahí también para, eh, para empezar a empoderarnos aún más todavía de nuestra vida, ¿no? Que es lo que buscamos con todo esto que estamos aprendiendo. Bueno, ¿Avanzo? pasamos a la próxima, sí. Bien. ¿Vas tú? Bueno, Bueno, es un poco lo que dijimos, ¿no? Todas estas frecuencias y las vamos transmitiendo por medio del campo de nuestro corazón, nuestro ADN y la fuerza de nuestro pensamiento. Todo eso unido es muy potente, es muy potente. Lo que realmente lo que queremos podemos lograrlo si estamos en sintonía. Lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, en sintonía genera una potencia vibracional altísima. Lo que pasa es que vivimos siempre como muy contradictorios, ¿no? Pienso una cosa, siento otra, al final termino haciendo otra porque la cultura no sé qué, digo otra, y entonces nuestra energía se pierde potencia totalmente porque estamos perdiendo energía por todos lados. Ahora, cuando sintonizamos todo esto, entramos con una sintonía muy fuerte a manejar nuestra vibración. en este sentido, las distancias carecen de importancia para los campos de resonancia. Es lo mismo que el tiempo, no tiene ningún significado. Para la ley, para la resonancia, para la vibración, no hay tiempo ni espacio que tengan algún tipo de valor. Estamos unidos con todo y cada uno. Imaginemos, fíjense, ¿no? Uno mira una pecera y dice, todos están compartiendo el mismo agua, todos esos pececitos. Ahora, como el oxígeno y el aire es bastante intangible, no es totalmente intangible, pero es bastante intangible, ahora yo me pregunto siempre, ¿y si en vez de oxígeno fuese agua lo que nos permite vivir en comunidad? Nos daríamos cuenta de que de verdad estamos todos conectados. Y ahora hablando la realidad,
de realidad, en realidad estamos todos conectados por esta energía, este vacío en el cual vivimos, porque nosotros vivimos en el vacío. La vida no se produce en la densidad, inclusive dentro de nuestro organismo, la vida dentro de nuestro organismo, las cosas importantes se producen en los vacíos, en los campos energéticos que rodean a algunas partículas que hacen de nuestro cuerpo algo denso. La Tierra, lo más importante de la Tierra sucede en el vacío. La vida sucede en el vacío, en esa capa de oxígeno, ese globo, le llamo yo, dentro que está protegido por una capa atmosférica y etcétera, etcétera, la ionosfera y todas las capas que rodean a la Tierra, son las que contienen a ese vacío en el cual sucede simplemente nuestra vida y toda la vida. ¿Sí? ¿Dice? Sí, y ahí también Carl Sagan era el que hablaba de que somos, porque incluso hasta si lo vemos de manera eh, material concreta, y también nuestro organismo se está formado igual que las estrellas, con los mismos componentes. Entonces, por todos lados hay teorías y hay demostraciones de que todos estamos unidos con todo y todos somos uno en realidad, ¿no? En las culturas ancestrales lo tenían más claro, ¿no? En nuestra cultura muy egótica nos ha puesto distancias, pero en realidad todo está unido. Las culturas ancestrales hablan del hermano árbol, el hermano sol, la hermana lluvia, y así con todas las plantas, los animales, porque realmente estamos somos todo lo mismo a nivel de vibración, y ahí viene también una postura de mucho respeto hacia todo lo existente, ¿no? Ajá, Perdón, Gise, y sí. en términos fisiológicos y biológicos también somos lo mismo. Porque ¿quién no tiene clorofila dentro de su cuerpo? ¿Quién no tiene cobre? ¿Quién no tiene manganeso, magnesio, hierro? ¿Quién no tiene, aún en minúsculas cantidades, contenemos todo lo que tienen los seres vivos, incluidos los minerales, adentro nuestro? Transitan en nosotros, viven en nosotros, y de hecho, que nos falten severamente alguno de ellos nos genera serios problemas de salud también, ¿no es cierto? Como por ejemplo que nos falte calcio. Es decir, tenemos a los minerales como que son algo allá, que está allá, que es un pedazo de cascote o de piedra que está en una montaña, y no, tenemos un mundo mineral que sería lo menos parecido a la vida, entre comillas, porque no tiene un corazón que late, pero tenemos un mundo mineral en nosotros que nos da vida, que nos permite estar aquí en este momento, ¿no? Bueno, otro aspecto de la ley de resonancia dice que aquello que entra en resonancia con nosotros no puede hacer otra cosa que reaccionar a ello. Entonces, siempre que estamos resonando parecido, de la misma manera, sentimos una conexión y una reacción, ¿no? Por ejemplo, si yo entro enojada a una oficina, la gente que está y tiende a ser enojada es la que primero va a reaccionar a mi estado, ¿no? Y lo mismo si entro en amor, digamos. Y todo lo que entre en resonancia con nosotros será atraído a nuestra vida irremisiblemente. Y ahí es donde nosotros somos los que atraemos circunstancias, personas, oportunidades, etcétera, 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 a nuestra vida. De acuerdo a cómo estamos resonando. Si yo voy pateando cosas por la vida, enojado, voy a traer experiencias que acrediten y que traigan más de lo mismo a mi vida. O sea, por resonancia estoy atrayendo eso que yo estoy resonando. Ahora, si yo logro estar en alegría, en amor,
me trabajo para estar vibrando en eso, eso es lo que voy a traer a mi vida también. Y es lo que voy a empezar a resonar con los otros que vibran parecido. Y entonces vamos armando nuestros clanes, por así decirlo, con la gente que vibra de la misma manera o de manera muy parecida, ¿no? Y lo mismo pasa con las experiencias de vida. Si yo voy por la vida de determinada manera, las experiencias de vida que voy a ir atrayendo van a ser en relación al cómo estoy resonando. Vieron que a veces uno se levanta atravesado y dice, hoy todo me va a ir mal. Estoy resonando de una manera y estoy atrayendo eso, ¿eh? Prepárense porque todo el universo y la vibración de este campo cuántico les va a hacer el favor de que sea real lo que ustedes están diciendo. Entonces, lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, tiene que estar cuidado. Y no quiere decir que vamos a estar todo el día, ay, no puedo pensar esto, cuidado con lo que digo. No, pero empiezo a tomar conciencia. Empiezo a tomar conciencia en una cultura donde la queja, el negativismo, eh, todo me va a ir mal, el putear con los demás, ver lo negativo de mí y de los otros, bueno, marcan una vibración. Entonces, tenemos un trabajo muy grande en nuestra cultura, por haber nacido en esta cultura, eh, y es mucho trabajo porque hay muchos parámetros para cambiar. Entonces tenemos que cuidarnos mucho en eso porque como vibramos, eso atraemos, digamos, personas o situaciones o experiencias. ¿Luis? Sí, me venían dos temas, ¿no? Mientras te escuchaba. Uno, si, ¿quién no ha vivido la experiencia de estar en un lugar y salir de ese lugar con varias personas y decir, esta persona que estaba sentada en tal lugar, no la conozco, no me hizo nada, pero no sé por qué no me cae bien? O otra palabra que solemos usar es no me cierra. No me cierra y no me hizo nada. Y inclusive parece muy gentil. Bueno, ahí empezamos a explicar en términos prácticos y de vida cotidiana qué es la resonancia y qué es la disonancia, cuando no podemos resonar, ¿no? Acá estamos en el ejemplo de la disonancia, porque venimos hablando de resonar, ¿no? Todo lo que atraemos de acuerdo a nuestra resonancia, pero dentro de este fenómeno está el fenómeno también de la disonancia, que después lo vamos a ver en en un gráfico, ¿no? Sí, ahí también es importante saber que de acuerdo a cómo yo estoy vibrando, mi ambiente, mis cosas, mi casa, mis plantas, todo eso va a recibir mi vibración y de alguna manera yo lo voy a ir modificando, ¿no? Ese entorno que tengo. Eh, Cosa muy importante para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo si uno tiene familia, hijos, em, porque, bueno, Bruce Lipton, biólogo, que creo que ya lo comentamos también antes, ha hecho un estudio con las células madre, ¿no? Se ha puesto en distintos, estos platitos de cultivo, distintas, la misma célula reproducida, o sea, era la misma célula madre reproducida, y a cada plato de experimentación le ha puesto cuestiones ambientales diferentes. Entonces, ha generado ambientes distintos en cada una de las células y hay células que se fueron muriendo y otras que se fortalecieron. ¿De qué dependía eso? Del ambiente, de este campo que se genera con la resonancia de los distintos factores que influyen. Eh, Cuando uno está en un lugar de trabajo, familiar, de lo que sea, está emitiendo una vibración, una resonancia que va a influir en los demás también. ¿Qué quiero yo dar a esas personas que están conmigo como vibración?
Y hablo mucho también con respecto a esto de los hijos, ¿no? Porque o mascotas, ¿no? O plantas, o pareja. O sea, cómo yo estoy resonando, qué palabras estoy usando, qué estoy sintiendo, qué actitudes estoy teniendo, porque van a influir en el otro. Y va a generar un ámbito de cultivo, digamos, que puede ser eh, muy nutricio, muy bueno, donde la otra persona florezca, o muy asfixiante y un ambiente donde de alguna manera vaya matando a al otro ser. Entonces, si soy madre, si soy pareja, si soy jefe o docente o cargo que yo tenga donde pueda interferir en el ámbito que se genera en ese espacio, bueno, tengo que saber que tengo ese poder. Lo ejecute o no lo ejecute, digamos, lo tengo, y de acuerdo a cómo esté yo vibrando y qué palabras esté usando, qué sentimientos esté usando, va a ser un ambiente bueno donde florezcan los demás o un ambiente tóxico. Sí, es mucho el poder que tenemos como seres humanos. ¿Luis, querés agregar algo? Contar una anécdota nomás de Teresa de Calcuta, que hubo experiencias donde se sabía que cuando pasaba por un aeropuerto lleno de personas, ella iba caminando lejos de muchas personas en esos hangares grandes que tienen los aeropuertos internacionales, y se generaba de manera espontánea un silencio total. Y siempre se preguntaban, uno de los que mucho la frecuentó fue Facundo Cabral, ¿no? Se preguntaba qué era lo que generaba eso. Y algunos, creo que Jorge Carvajal en algún momento hizo un comentario sobre ello, decían que era su gran campo energético que generaba desde su corazón. Desde ese campo electromagnético ampliado al máximo por su estado de generosidad, yo la veo como, obviamente, vieron que no dije Madre Teresa, sino que dije Teresa de Calcuta, porque me encanta verlo como un ser humano que ha logrado conectarse profundamente con las más altas frecuencias vibratorias, que son el amor, la generosidad, la gratitud, y bueno, y generaban esto, pero era algo espontáneo, no era algo, simplemente silencio, ella solo transitaba, ¿no? Sí, esto también me trae a comentar que cuando uno trabaja mucho su energía, ¿no? Su emocionalidad, su vibración, se puede llegar a esto a niveles de sanación por presencia, ¿no? Cuando, bueno, la Madre Teresa de Calcuta lo que tenía es una sanación ya por presencia, ¿no? Y pasa con la gente que uno dice, ay, estoy con fulano y ya me sentí mejor. Quiere decir que la vibración de esa persona es alta en amor, y lo que hace es, sin decirnos una palabra, sin hacernos ninguna técnica, ya nos está armonizando. Entonces ahí es donde entendemos un poco más lo que es la vibración, la resonancia, ¿no? Cómo afecta yo a la otra persona, y de la otra manera también hay gente que uno está 2 minutos y ya se quiere ir, ¿no? Y al lado de esa persona. Claro. Bueno, esa no es muy sanadora, digamos. Bueno, tiene continuidad esto, Gise, así que Sí. seguimos si querés. Bueno, de la misma manera, también nosotros vamos a ser atraídos irremisiblemente por otros campos de resonancia, cuando vibren en resonancia con el nuestro. Lo mismo, así como yo atraigo determinadas situaciones o personas, bueno, otras personas que estén vibrando igual que nosotros nos van a atraer. Y un poco lo que decíamos hoy, y que si no están vibrando y están en disonancia, la vamos a rechazar, ¿no?
no nos va a traer para nada. Pero un poco lo que ya dijimos. ¿Mm? Sí, iba a decir que lo más común es que dos quejosos, por ejemplo, se encuentren Y se y se sientan, potencian. y se sientan re bien entre ellos. O, por ejemplo, dos chismosas o Sí, y chismosos, disfrutan porque están claro, vibrando de la misma manera. se van a encontrar necesariamente y la pasan re bien porque están en las mismas frecuencias vibratorias. Por resonancia se encuentran, ¿no? Claro, y esto pasa medio en todas las, están en su salsa, dice Paula, sí. Y pasa, por ejemplo, también a veces se ve esto en profesiones, ¿no? Que determinadas profesiones tienen como un tipo de vibración Mm. por la formación, por lo que hacen, por los elementos que manejan, etcétera. Entonces parece que sin decir que son de la misma profesión ya encuentran afinidad, ¿no? Entonces, y es todo por resonar en la misma frecuencia. Bueno, vamos a la otra. Bueno, espera que yo me voy yendo y viniendo porque si no, no lo puedo. Bueno, acá lo tienen explicado desde el gráfico, la ley de resonancia, que estamos hablando de ondas, ¿no? Y acá también hemos ocupado nosotros, desde lo coloquial, frases que no son tampoco inocentes, ¿no? Qué buena onda, qué mala onda. Bueno, ondas desfasadas, si bien parecen armónicas, las de la pantalla izquierda, digamos, la mitad izquierda de la imagen, son ondas disarmónicas, es decir, acá hay choque, no están en fase, por eso están desfasadas. Este es el caso de cuando decimos, no la conozco a la persona, pero no sé, siento algo muy extraño, no me cae bien. Bueno, a esto es lo que se llama disonancia y que si lo pudiéramos ver en términos de onda, serían ondas desfasadas. Cuando hay resonancia, cuando las ondas vibratorias y las frecuencias están en fase. En este caso, acá ustedes tienen tres líneas que podrían ser perfectamente tres personas que están en absoluta resonancia y están en fase, se dice, ¿no? Es decir, no hay disonancia, acá hay armonía, acá estamos al mismo tiempo vibrando en la misma frecuencia y en la misma potencia también, ¿no? Prácticamente, porque la intensidad la marcan la altura de los picos de las ondas, que son muy parecidas, por ejemplo, la roja y la azul es igual, y la violeta está un poquito más arriba, ¿no? Pero lo importante acá es que estamos hablando de ondas desfasadas y de ondas en fase. Esto Ahí, ocurre exactamente, perdón, ya no, te seguí, sí, ¿sí sí, se habla? seguí. Porque estoy en la otra pantalla. Esto ocurre exactamente igual cuando nosotros tiramos dos piedritas en el agua y las largamos. Hay ondas que van a estar en fase y hay ondas que van a chocar, que van a estar desfasadas. ¿Qué se produce? Un choque de ondas, ¿sí? A nivel personal ocurre exactamente lo mismo cuando estamos discutiendo con alguien acaloradamente o estamos siendo agresivos con alguien y alguien nos contesta de manera agresiva. Ubiquémonos en las ondas desfasadas. Hay choque, en cada cruce hay un choque. ¿Sí? Que es energético en principio, pero de ahí se traduce a un montón de actitudes y comportamientos. Sí, Gigi. Sí, yo quería agregar que en esas ondas desfasadas, aparte del choque, también se anulan. ¿Mm? Se anula. En cambio, en las ondas enfasadas se potencian. Piensen en las situaciones con otras personas, por ejemplo, ¿no? Donde, donde estoy con alguien que estamos en la misma onda y armamos un proyecto, un sueño, un viaje, vuela. Todo vuela, se potencia, hay más creatividad, hay más ganas de hacer, surgen cosas, se aporta. Cuando estamos en onda desfasada, también piensen con alguien con el que ustedes no tienen afinidad, cómo estoy en un proyecto o en algo y nos vamos anulando, ¿m? Ujú. Porque estamos vibrando totalmente distinto.
Imagínense ahí que ustedes vayan y le digan a alguien que recién conocen, le diga, uy, a mí me encantan los animales y la otra persona le dice, yo odio los animales, no soporto tener un animal cerca. Es decir, esa relación puede durar un par de minutos y digo, che, nos vemos la semana que viene, en cualquier momento nos Nunca más. encontramos, está todo bien y voy a hacer lo posible para no volver a encontrarla, ¿verdad? Y Bueno, no es tanto por lo que dijo, sino por cómo vibra. claro. Porque a veces no, ni hay palabras, pero uno está con alguien que vos decís, no puedo, me bloquea, esta persona me anula. Eh, entonces, bueno, así funciona el universo, así funcionamos. Entonces, por ahí siempre lo importante es ver, bueno, cómo vibramos nosotros para saber también qué estamos atrayendo y con quiénes vamos a tener estas ondas enfasadas y, bueno, saber que va a haber personas con las que no vamos a tener onda y es normal. Así funciona el universo, sepamos de la ley de resonancia o no sepamos de la ley de resonancia, es como funciona. La única diferencia es que cuando sabemos, también tenemos la oportunidad de elegir ponernos un poquito como salirnos de esa mecánica y decir, bueno, yo con esta persona tengo ondas desfasadas, o sea, no hay onda, no hay buena onda con esta persona, pero puedo buscar qué cosas me pueden llegar a unir, si es que la tengo que, por ejemplo, qué sé yo, en el trabajo, ¿no? ¿Qué cosas me unen a esa persona que yo pueda entrar un poquito a enfatizar las ondas, ¿no? O con la pareja, bueno, estoy en aspectos que no hay ondas enfasadas, bueno, ¿qué aspectos de esa persona con los que yo pueda entrar en ondas enfasadas, ¿no? Que yo pueda vibrar, que busco una acción, una palabra, un gesto que haga cambiar un poco esa sintonía tan desfasada. Por eso por ahí es tan importante tomar conciencia de todo este tema de la resonancia, ¿no? Porque podemos interferir. No quiere decir que voy a estar conviviendo con alguien que no hay conexión para nada, pero bueno, hay aspectos por ahí que yo puedo empezar a manejar, sobre todo, por eso dije primero el trabajo, porque sobre todo en esos ámbitos, y voy a tener que convivir con personas con las que yo no tengo onda, buena onda, pero sí puedo, a partir del conocimiento que tengo de las vibraciones, eh, comenzar a generar puntos de encuentro para lograr en algunos aspectos enfatizar esas ondas. Luis, Eh, continuamos. Continuamos. Ya vamos a leer después los aportes que veo que están haciendo, ¿sí? No se preocupen. Vamos a terminar la grabación para que después nos quede ordenado. Este ejercicio lo vamos a hacer después Ujú. y vamos a entender ahora un poco más profundamente esta resonancia en las relaciones, que un poco la veníamos hablando. Ahí Luis va a explicar un poco la escalera emocional, donde ven vibraciones, frecuencias, Yo no sé, potencias. yo no sé si se ve mi cursor. ¿Lo ven? Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Entonces, vamos a entender que acá la escala es, a la izquierda tenemos frecuencia y a la derecha potencia, ¿no? Potencia, estamos hablando de potencia y frecuencia vibratoria. ¿Cuánta fuerza tiene mi frecuencia? Por ejemplo, vamos a arrancar por lo más alto. El amor tiene 100 de frecuencia, el máximo de frecuencia es una alta frecuencia vibratoria y la máxima potencia. De acuerdo a eso podemos ir analizando cada estado de nuestras
estados anímicos que nos generan. Y ahí vamos para abajo también analizando lo otro. La depresión, que estaría en el lado opuesto al amor, tiene cero, tiene una bajísima vibración, muy baja vibración, por eso el deprimido, la persona deprimida tiende a aislarse, a acurrucarse, a estar en la oscuridad, a estar quieto, lo más quieto posible, a dormir mucho. Y en la tristeza es el camino un poco a eso también, a la depresión es un camino previo, tiene un poquito más de frecuencia vibratoria, pero tiene muchísima potencia la tristeza y la depresión. El miedo, la rabia, el sentirnos víctimas, la impaciencia, el pesimismo y la apatía, todos ellos entran en lo que se llama estados de frecuencia vibratoria baja, ¿sí? Cada vez más baja, y también de menor a mayor, de mucha potencia, es decir, influyen mucho, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de quienes nos rodean, por ejemplo, ¿no? Y generamos como una especie de, fíjense la rabia que está en el medio, tiene bastante potencia, bastante fuerza. La rabia podríamos decir el enojo. Entonces, estamos en una reunión o estamos en un grupo donde hay la mejor onda y estamos todos contentos porque alguien está contando un chiste, el otro está contando una anécdota muy, muy hermosa que vivió, y de repente viene alguien a los gritos enojado porque le pasó no sé qué cosa y no sé qué cuándo, cambia absolutamente el entorno, y esa frecuencia vibratoria, como tiene tanta potencia, puede llegar a eclipsar todo lo bueno que estábamos viviendo en ese momento, que puede tener que ver con la alegría, con el entusiasmo, con el optimismo, pero que también, si lo miramos, tienen una alta frecuencia vibratoria, pero no son tan potentes. Es decir, un momento de enojo puede tapar rápidamente un momento de alegría, por ejemplo. Alguien que viene con enojo puede sobreponer, puede anular a alguien que está con alegría en ese momento. Ahora, si estamos en amor, observen que es la máxima frecuencia vibratoria y la máxima potencia también. ¿Gise? Así que el amor, la paz y la gratitud son de las vibraciones más altas, por eso son muy sanadoras, porque son las que nos ayudan a salir de las vibraciones más densas, más bajas, ¿no? Por la potencia que tienen. Y de nuevo, esto por un lado puede generarnos algún tipo de culpa, que no tiene sentido, como siempre lo decimos, pero también un gran empoderamiento, porque somos dueños de nuestras frecuencias vibratorias y lo que le ponemos a nuestro pensamiento, a nuestra actitud, a nuestra vida. Diría el doctor Jorge Carvajal, tenemos la posibilidad de elegir de qué nos nutrimos emocionalmente cada día de nuestra vida. Que cuando dice de qué nos nutrimos, quiere decir qué leemos, qué escuchamos, cómo reaccionamos frente a un momento tenso, a un momento conflictivo. Todo esto va a determinar nuestros niveles de vibración y nuestra fuerza, que sea en positivo o que sea tirándonos como para abajo, ¿no? Que literalmente son bajas frecuencias, así que podríamos decir que lo contrario a la escalera emocional de la alegría, entusiasmo, felicidad, gratitud, paz y amor, es ir para abajo vibracionalmente. Bueno, y uno por ahí se pregunta, bueno, estoy impaciente o estoy pesimista o tengo miedo, tengo tristeza y la tengo, ¿cómo hago? Bueno, ahí están todas las herramientas que vamos dando en la formación que son de ayuda para poder ir saliendo de esos mecanismos que por ahí son muy inconscientes, ¿no? Y por eso la formación también lo que habla es de la toma de conciencia, que era me conozco, me veo, me miro,
y entiendo cómo funciona todo para poder ir eligiendo qué vida quiero. Y yo sé que cada uno elige y es duro que darse cuenta de eso, pero cada uno elige. Lo que tiene que hacer es ir teniendo herramientas para que realmente pueda elegir eh, emociones que tengan que ver con una escala más de mayor frecuencia, ¿no? Más alta. Y también decir esto porque me parece importante, creo. Podemos deprimirnos eventualmente por alguna cuestión que nos ocurre en la vida y llegar a necesitar alguna ayuda de tipo química, por ejemplo. Pero ser conscientes de que esa ayuda de tipo química será siempre temporal o en algún momento no nos va a alcanzar ninguna dosis si no hacemos el proceso interior. La ayuda química apunta al efecto, pero no a la causa. ¿Me explico? Es decir, aporta al efecto que me está produciendo una causa, pero una pastillita no soluciona la causa, ayuda a que el efecto se modere, se atenúe, no sea tan fuerte, pero de ninguna manera apunta a la causa. La causa pasa por otro ámbito, que es el ámbito del pensamiento, de las creencias, de los juicios, de los autojuicios, de la autoexigencia, del perfeccionismo, de la intolerancia, pasa por un mundo amplísimo que tiene que ver con nuestros modos de ver y actuar en la vida. Sí, sí, se iba a decir algo. Sí, que con esto no estamos diciendo que está mal tomar medicación, para Mm. nada, ¿no? Porque muchas veces se necesita, bueno, está perfecto, pero sí ir siempre para adentro al autoconocimiento porque ahí están las claves, ¿no? Perdón. ¿Y Ah, qué? Sí, 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 dale. no, iba a comentar que lo que compartí recién fueron palabras de un psiquiatra, no son palabras mías, fueron palabras de un psiquiatra. Puedo darte una ayuda, pero el trabajo de fondo lo tenés que hacer vos. Te puedo acompañar si querés también, pero lo tenés que hacer vos, está dentro tuyo. La causa de esto es tuya. Hay que entrar a ver y hay que entrar a mirar. ¿Mm? Bueno, continuamos con esto de las relaciones en Tuyo, cuanto Luisa. a la resonancia en la pareja. Un tema este. Como decía hoy Luis, a veces uno vive eligiendo lo mismo hasta que se da cuenta que está en uno el tema. Entonces, el camino más rápido para atraer a una pareja maravillosa a nuestra vida, una persona que nos corresponda, que nos comprenda, que nos sea próxima y fiable y también que esté dispuesta a controlar la falta de comunicación, es la siguiente. ¿Quieren saber? Pasamos, Luis, a la próxima filmina. Sí, dice Paula, sí, queremos saber. Bueno, parece que Luis se nos fue. Queda el ta 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 tan. Y lo que tenemos que hacer es siempre mirarnos para adentro otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo. Veo cómo estoy vibrando, que estoy atrayendo un tipo determinado de persona o de pareja, ¿no? Y ahí está. Deseamos para nosotros una pareja que nos acompañe en nuestro desarrollo, que estamos dispuestos a acompañar a la pareja en su desarrollo. O sea, siempre miramos para nosotros, o sea, ¿qué estoy dispuesto yo a dar? O cómo estoy vibrando, porque eso voy a estar atrayendo, ¿no? Eh, ¿Continuamos, Luis? Sí.
No, entonces Entonces, no, espera, este va después. Cuando nosotros vibramos de determinada manera, atraemos a una persona que está vibrando parecido. Ustedes van a decir, a mí les voy a contar mi caso, por ejemplo, el papá de Bárbara, una persona con un ego infladísimo. ¿Se acuerdan que yo les conté que viví la experiencia cuando vimos lo del ego? De que yo me creía una persona que no funcionaba en ego hasta que me tocó una experiencia donde me retorcía porque necesitaba ayuda de los demás. Entonces, ¿qué iba a traer? Una persona con ego. Y entonces, y hasta que uno hace el clic y se da cuenta y puede cambiar eso en uno, es donde uno va a poder atraer otro tipo de pareja. Lo mismo pasa también cuando uno está, elige una pareja, convive con esa pareja, o llega un momento en que ya no pasa nada con esta pareja, no hay onda. Lo que pasó es que alguno de los dos cambió la vibración y ya no están en fase. Entonces, cuando uno cambia la vibración porque ha generado un cambio de conciencia, porque cambió intereses, porque cambió cualquier aspecto de su vida, quiere decir que cambió la vibración y el otro no, se quedó, entonces ya no hay una afinidad, ya no hay forma de conectar con esa misma persona que yo hace 10 años reconectaba, ya no pasa nada. Ya están vibrando distinto y es un tema de vibración. Así que para nosotros es saludable el darse cuenta de dos cosas. Uno, de que si ya no hay forma de vibrar en la misma sintonía, la separación es muy buena, porque voy a conseguir otra persona que vibre en la vibración en que yo estoy vibrando ahora. Y otra cosa es, cuando estoy con una persona y estoy construyendo una pareja, estar atentos a que los dos vayan evolucionando, porque si no se hace ese desfasaje y después ya no hay punto de encuentro. Cuando yo vibro igual, voy vibrando al unísono, ¿no? Enfasados. Cuando ya no hay punto de encuentro, cuando yo estoy acá, el otro está acá, cuando yo estoy acá, el otro está acá. O sea, no nos encontramos. Entonces ahí viene el querer, el que ya no querer estar con esa persona, ya no me nutre. Entonces, esas dos cosas desde lo vibracional con respecto a la pareja. Y ahora sí, le vamos a pedir a Luis que nos lea algo muy lindo sobre la pareja y en cuanto a la vibración. sí, me gustaría, voy a poner un fondo musical primero y que ustedes cierren los ojos y traten de interiorizarse con lo que les voy a contar respecto a esto de hallar la pareja, ¿no? Esta búsqueda que todos tenemos en algún momento de nuestra vida como inquietud, y también como ideal muchas veces, ¿no? Que también trae sus cuestiones. Así que les voy a pedir que cierren los ojos, que se conecten con la música y les voy a relatar algo. Entonces decimos que estamos cerca de hallarla, a esa pareja, cuando reconocemos que mucho en nosotros es impuro, que no tenemos que ser geniales, que podemos adolecer de muchos defectos. Entonces solo cuando nos acerquemos habremos conquistado la confianza de nuestra pareja para que pueda mostrarse tal como es. Solo entonces nos habremos acercado a ella. El juego de los escondites habrá terminado y finalmente podremos ir de la mano con nuestro amado o amada por el camino solidario y descubrir el mundo, mientras nuestras fuerzas ya no son necesarias dentro de la relación. La relación fluye, la vida se hace sencilla, nos formamos juntos
con nuestra pareja y nos desarrollaremos como maravillosas almas gemelas. Inspiramos profundo, exhalamos y vamos abriendo los ojos con esta invitación a vernos como somos, con nuestras cuestiones oscuras para poder trabajarnos y para poder entender al otro también, ¿no? Que son las formas de poder encontrar a esa alma gemela, si no encontramos parches siempre en las relaciones. Yo cuando lo leí por primera vez a este texto me impactó mucho esto de, uno, dejar de hacer fuerza en la relación y segundo, dejar de, el juego de las escondidas habrá terminado. Y de verdad que lo hacemos, y de verdad que lo hacemos. El juego de las escondidas y la fuerza que hay que ponerle a veces a la relación, ¿no? Esas dos cosas me impactaron muchísimo cuando lo leí por primera vez. Sí, a mí lo que me impactó es como que uno no está haciendo lo que uno es Mm. por tener una pareja a veces, ¿no? Cuando uno con la pareja es donde tendría que sentirse lo más puro que es, ¿no? Con todos, lo bueno y lo malo que tenemos, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, sino como somos. ¿Avanzamos, Gise? Avanzamos. Bueno, entramos ahora dentro de la ley de resonancia, tenemos el mundo de los sonidos, es decir, el mundo de la terapia con sonidos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fíjense, acá tenemos a la izquierda los chakras. El primero es el rojo, el segundo es el naranja, el tercero el amarillo, el cuarto el verde, el quinto el violeta, el sexto el azul, perdón, el quinto el azul, el sexto el violeta, el séptimo el índigo. Ahora, miren hacia su derecha y van a encontrar una equivalencia en frecuencia de vibración. Ahí van a entender por qué van a encontrar en Spotify y en otros lugares temas, o en YouTube también, que dicen frecuencia vibratoria tanto, porque depende de, por ejemplo, si quiero tratar un chakra u otro, voy a tener que poner una música que vibre en esa frecuencia para que la armonice, para que la equilibre, sea que esté deficiente ay, ¿cómo es la palabra? No me va a salir. Excedido, ¿sí? Un chakra excedido en su energía. Bueno, fíjense la directa relación que hay, no solo con las notas musicales, que también son vibración y también tienen su frecuencia vibratoria, este, y por lo tanto desde ahí podemos hacer una historia terapéutica, una historia de cómo los sonidos nutren no solo distintos centros energéticos de nuestro cuerpo, sino que también sabemos que las más altas vibraciones tienen que ver con el amor y la trascendencia. Entonces, mi chakra coronario o mi chakra o mi tercer ojo están vibrando más o menos entre 450 y 495 ciclos, ¿sí? Nosotros solemos decir con Gise que el mundo en general, sobre todo este mundo que sabemos convulsionado, en guerra, violento, vibra como máximo en los tres primeros chakras, entre el do, el re y el mi, es decir, el chakra número uno, el de la supervivencia, el número dos, el del placer, y el número tres, que tiene que ver con el hacer y el poder. El mundo vibra en estos tres chakras, pero además desfasados, es decir,
sobrecargados, ¿no? Por eso el gran equilibrio tiene que ver con estimularnos con con altas frecuencias vibratorias para poder estimular la energía del corazón, la energía de la garganta, la energía, o equilibrarla, la energía del tercer ojo y la energía del chakra coronario que tiene que ver con la trascendencia. Cuando ustedes ven un cuenco tibetano, por ejemplo, van a ver si lo miran atrás y si es bueno además el cuenco, si no es un cuenco cualquiera, van a ver atrás que va a decir en qué nota está afinado. De acuerdo a eso, uno sabe que va a trabajar X chakra o tal chakra. Es decir, si ustedes quieren trabajar su emocionalidad, el cuenco que va a ser específico para ustedes es un cuenco que esté afinado en Fa. ¿Sí? ¿Gise? Sí, y ahí también es la música en general. ¿Se acuerdan cuando vimos en moto el poder del agua, ¿no? De la información sobre el agua. Con la música, ¿se acuerdan cómo eran las moléculas de agua después de un rock, por ejemplo, ¿no? Tan distintas a otra de haber estado expuesta al canto tibetano, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí nos marca cómo esa vibración va a ir afectando en nuestras moléculas internas, ¿no? En cada célula, en cada partícula subatómica nuestra, ¿ya? Así que esta técnica, la sonoterapia, la terapia de sonido, que es muy antigua, trabaja eso, desde esa manera. Por eso la ponemos cuando damos resonancia, porque es lo que más eh, claro resulta cuando uno está hablando de resonancia, ¿no? Una vibración, no la podés ni tocar, pero te está cambiando las células. De todos modos, todas las técnicas que estamos viendo funcionan de la misma manera, ¿no? O el Reiki, por ejemplo, ¿no? Pero con el sonido tiene mucho que ver con esto con el tema que estamos viendo hoy, es como muy medible desde el sonido. La resonancia la descubro a través yo estaba tomando clases de canto con una cantante, muy de acá ella, y me dice esto: si vos lográs hacer la misma nota con tu voz y la guitarra está afinada y vos embocás tu vocalización en la nota de la guitarra te va a responder. Y realmente ocurre. ¿Y saben cómo lo descubrí? Un día tenía la guitarra al lado de mi cama y fue y yo tengo al lado de mi cama siempre mi prótesis en general parada, y se cae la prótesis, la toco y se cae, y automáticamente la guitarra que estaba ahí al lado hace tan. Inmediatamente trato de repetir eso agarrando mi prótesis y pegándole contra el piso así, diciendo, a ver que suene de nuevo, ¿no? Y no lograba hacer el mismo. Me acordé por supuesto, de la profe que me había dicho esto, entonces la vuelvo a parar y la empujo un poquito y ahí otra vez emboqué. Y las veces ahora que aquí en mi gabinete, mientras estoy hablando con la gente, me contesta el gong, o a la gente le contesta el gong, porque en alguna expresión invocó una nota que tiene el gong o el cuenco. Y suenan, resuenan, sería, ¿no? Eso sería resonancia, por afinidad. Claro, ese experimento se lo hace también a nivel como más de laboratorio con los diapasones. Que estudia música sabe de diapasones, que hacen, cada diapasón es para afinar en esa nota un instrumento. Cuando tenés dos diapasones de la misma nota, hace sonar uno, automáticamente el otro vibra. Hace sonar con otro al lado que no es de la misma vibración y no hay caso, no vibra. Y es un poco lo que veníamos hablando de la ley de resonancia. Si yo vibro en una sintonía determinada, bueno, hago vibrar también a la gente que vibra en esa sintonía, o sea, se me acerca, puedo construir algo.
La sonoterapia, no sé si seguimos ya, Luis, o hay otra filmina. ¿No? Ahí viene la explicación del Ah, OM. no. Sí, la sonoterapia o terapia del sonido, que es muy, muy antigua, se utilizan instrumentos o que se llaman generalmente instrumentos sagrados o la voz. El tema es que tienen que estar resonando de una manera armónica, ¿no? Entonces son instrumentos armónicos, con sonidos armónicos, que lo que van a producir es vibraciones con esas frecuencias armónicas que van a ir sanando desde el plano físico y también emocional, incluso células. Por eso se usan mucho los cuencos tibetanos, el gong, los palos de lluvia, tambores, etcétera. Hay un montón de instrumentos sagrados que lo que son vibraciones armónicas o vibraciones naturales, que son las que van a ir vibrando y resonando con órganos, células, para armonizarlos. Cuando no resonamos de manera armónica en alguna parte de nuestro cuerpo, o sea, hay una parte que está disonando, entonces aparece la enfermedad. Obviamente que cuando es con nuestro cuerpo, eso está producido por lo que pensamos, lo que sentimos, dónde nos movemos, el ámbito donde nos manejamos, nuestras creencias, etcétera. Pero la sonoterapia ayuda a corregir esas zonas, esos órganos o esas células que están disonantes. En vez de decirle enfermas, disonantes. Bueno, eso quería agregar. Bueno, yo también agregaría como hay un estudio que explica la gran perpetuidad que lograron la mayoría de los temas de los Beatles, por ejemplo, que han trascendido su tiempo, porque en muchos de sus temas ellos están afinados en 432 Hz, que es llamada la frecuencia de la felicidad. ¿Sí? La frecuencia donde todo sonido nos genera placer, nos genera hasta alegría. El estándar de afinación de los instrumentos no es 432 Hz, son otros ciclos que fueron establecidos de una manera bastante extraña en una época más extraña todavía. No lo vamos a comentar ahora. Googleen ustedes si quieren la historia del 432 Hz y van a encontrar un mundo referido a la afinación de los instrumentos, ¿no? Y cómo fue trastocado eso en una época del mundo, A propósito, ¿no? claro, muy, muy oscura y de manera caprichosa, podríamos decir, para que generar vibraciones que no sean armónicas con nosotros y con el planeta Tierra, porque también todas estas frecuencias tienen una correlación con la vibración de la Tierra, ¿sí? ¿Seguimos, Gise? Sí, vamos a continuar. Bueno, venimos entonces, Gise habló de la vocalización, ¿no? El OM tiene su explicación ahí, porque es una vibración de alta frecuencia y se dice que es la primera manifestación del universo. Este es un mantra se le dice a todo aquello, frase corta, que tiene una alta frecuencia y que uno lo repite, ¿no? Desde poder repetir simplemente yo soy a decir amor, y bueno, y la mayoría de los mantras que conocemos están en, en sánscrito o en otros idiomas, ¿no? Este mantra cantado vibra a una frecuencia, justamente lo que le decía, de 432 Hz, que es matemáticamente coherente con los patrones de frecuencia vibratoria encontrados en el universo y la afinación del diapasón cósmico, que lo comentaba un poco el tema de los diapasones también Gise. Por eso la frecuencia de 432 Hz es conocida en el mundo entero o llamada la frecuencia de la paz. Y van a encontrar
muchos temas musicales también que dicen afinado en 432 Hz. En YouTube lo van a encontrar. Bueno, hoy saben cuál es la razón por la cual aclaran en qué frecuencia está afinada ese tema o en qué frecuencia está cantada una canción. Es maravilloso, es fascinante. Por eso, ¿vieron cuando les dije que es fascinante? A mí me sigue fascinando. Lo dimos, no sé cuántas veces ya hemos dado esto, y cada vez que lo volvemos a dar, a mí me vuelve a fascinar la precisión de esto, ¿no? Y estamos hablando de espiritualidad, pero al mismo tiempo de matemática y al mismo tiempo de leyes físicas como la ley de la resonancia, la ley de la frecuencia de las ondas, y al mismo tiempo está de lleno en esto la espiritualidad. ¿No es maravilloso? Por lo menos para mí. Sí, es hermoso. Te vuela la cabeza cada vez que lo repensás. Ahora después, cuando termine la grabación, vamos a practicar el Om con Deva Premal, que es una de las formas de poder trabajar sonoterapia. Y pasamos a este videíto para que les vuele un poquito más la cabeza a todos y podamos entender un poco más de qué estamos hablando con la simática. Lo vemos y después charlamos sobre el video. Ah, ahí está. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La simática es el estudio del sonido visible. La palabra simática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones simáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término simática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol.
Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. Bueno, como un bocadito para que uno se vuelva loco, ¿no? Impresionante como esto de la vibración, ¿se acuerdan que ya lo vimos con el chakra quinto, que era la vibración y la creación y la creatividad, ¿no? Como desde la vibración el universo se fue formando y por eso es el chakra quinto uno de los más elevados, ¿no? Porque es el que va a registrar y va a emitir vibración. Y esta ciencia, la cimática, que va a estudiar esas ondas que demuestran el poder que tiene el sonido para cambiar la materia. Y desde ahí sustentarnos para el trabajo con la sonoterapia, con estos instrumentos sagrados, con nuestra voz. Y yo agregaría también nuestra forma de vibrar. Si yo estoy queriendo sanarme, o sea, ayudar en el camino de la sanación a alguien, tengo que ver cómo estoy vibrando, cómo es mi vibración. Así que es un video para verlo 2 o 3 veces, porque cada vez que uno lo ve, te vuela. Entiende cómo se formó el universo, ¿no? O sea, cómo se toma vida a partir de una vibración todo, ¿no? Es muy loco. Somos eso, somos seres vibrando, vibrantes. Quería agregar nada más que la ciencia utiliza muchísimo las frecuencias vibratorias y energéticas para sanar órganos, que sería el ultrasonido, que es el resonador magnético nuclear, que es la tomografía computada, más que utilizan tecnología, pero sobre todo el ultrasonido, que es directamente, es tan baja la frecuencia o tan alta, no, es muy alta, de manera que excede todo lo que podemos captar con el oído humano, por eso se llama ultrasonido.
al igual que los colores también se utilizan. El infrarrojo también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, por eso decía hoy que en realidad todas las técnicas de sanación y sobre todo las holísticas tienen que ver con esto, con esta resonancia, con esta vibración, ¿no? Bueno, ¿continuamos? Continuamos. Bueno, vamos a ver otra técnica que trabaja a nivel de vibración con sonidos, que es EmiSync. EmiSync es de un instituto Monroe que surge en Estados Unidos. Han trabajado sobre los tonos binaurales que van a trabajar sobre el cerebro. Se utilizan auriculares en estéreo porque logran que determinado sonido, una determinada vibración entra por un lado y la otra determinada por otro para que entren los dos hemisferios cerebrales a trabajar en sintonía. De esta música se puede conseguir en YouTube, en Spotify, y es una música que es recomendada para el trabajo de sonoterapias, ¿no? Solamente con conseguir auriculares binaurales en estéreo, perdón, para poder trabajar con esta técnica. Esta técnica yo la conocí cuando hice el curso de rescate post-vitae, que hay una determinada frecuencia que se utiliza para poder hacer viajes astrales y rescatar a personas que fallecieron. Pero tiene a su vez distintos temas para estudiar, para relajarse, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ponemos acá como para que la busquen, investiguen, la usen en las sesiones, usen para sí mismos, por el trabajo que hace a nivel mental. El trabajo del cerebro, los hemisferios cerebrales en sintonía son muy importantes. ¿Querés comentar algo más, Luis, de esto o seguimos? No, seguimos. Bueno, también tenemos el famoso efecto Mozart. Dentro de la plataforma ustedes van a tener un artículo científico con datos técnicos de cómo el efecto Mozart y otros autores, otros intérpretes de música clásica y de New Age también generan un efecto positivo en la salud humana, ¿no? Funciona simplemente porque la frecuencia que emite genera una relajación mental y por ende corporal. Y de ahí se desprenden lo que se llama el efecto de relajación con, con todos los beneficios que ello acarrea. Cuando hablamos de relajación y mental y corporal, la solemos tomar como algo que nos puede llegar inclusive a dormir, pero en realidad los fenómenos que ocurren a nivel fisiológico, a nivel químico y a nivel energético detrás de lo que significa la relajación mental y corporal son innúmeros, digamos, ¿no? Es un mundo gigantesco. Por eso la meditación hoy está tan promocionada en el mundo entero y con mucho antecedente científico a estas alturas también. Dice. Sí, algunos de los beneficios en general diciendo lo que esto del efecto Mozart es que aumenta la memoria, la concentración, aumenta la capacidad de razonamiento complejo, ayuda en el aprendizaje, mejora relaciones, más creatividad, más imaginación, bastante importante, ¿no? Más alegría también, el uso de esta música, ¿no? Del Mozart, por ejemplo. Bueno, y también queremos compartir esta técnica que es la percepción unitaria. Es creada por Rubén Feldman González, es un argentino, un psiquiatra argentino que tuvo la suerte de convivir un tiempo con Jiddu Krishnamurti.
Y de ahí él cambia toda su visión de la psiquiatría trabajando con percepción unitaria, dentro de lo que él denomina psicología holoquinética. Y él dice que la percepción unitaria es un hecho neuropsicológico y es el contacto consciente con la realidad indivisa y el completo despertar del ser humano. Es una técnica que ahora la vamos a practicar terminando la grabación. Lo que hace es también trabajar los hemisferios cerebrales y que nos permite tomar la conciencia de que estamos insertos en el movimiento del universo, de que somos parte de ese universo en cada instante. Nos trae mucho al aquí y a la ahora, que es también algo muy importante en el trabajo espiritual. Es una técnica que es muy fácil de trabajar cuando uno logra conectarse y hacer la conexión con los dos hemisferios cerebrales, entra en estados de meditación profundos muy rápidamente. Así que la vamos a practicar en un ratito. Bueno, y con esto cerramos esta presentación de la ley de resonancia para que vayamos mirando cómo está nuestra vibración, qué universo estamos generando alrededor nuestro en base a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras tomas de decisiones y qué podemos mejorar en todo esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Aquí terminamos con la grabación de hoy.